Buenas noches, que Dios les bendiga. Continuamos hoy con la novena clase de este discipulado del carácter y vamos a estar continuando este intermedio en que vamos hablando de la era apostólica. Más que historia, lo que queremos es cimentarnos sobre una base y un fundamento claro, bíblico, genuino, que nos pueda dar a nosotros un canal correcto para podernos aplicar al carácter de Cristo. No solo queremos homologarnos al maestro, sino también ver cómo lo hicieron aquellos que le siguieron, aquellos que él encomendó la labor de traernos el evangelio hasta nosotros. Por eso de todo esto estaremos sacando aplicaciones a nuestra vida, a los que están empezando, los que van caminando y los que llevan más tiempo, para conformar nuestro carácter como el de Cristo. Vamos a empezar orando para esta noche, que Dios nos dirija. Padre amado, gracias por guiarnos hasta aquí, por traernos, por ponernos la escritura como esa antorcha profética segura que guía nuestros pasos hacia ti, Señor. Sabes, Dios mío, el periodo en que estamos viviendo y necesitamos mucho escoger realmente los patrones y los pilares genuinos, los cuales clonar, los cuales copiar. Queremos que tú hables a nuestro corazón, nos bendiga, que nos inspires, Dios. Hoy hay mucha gandofia en el mundo, mucha basura regada y estamos en un periodo de pandemia donde inevitablemente ahí andamos, Dios, por las redes, por los medios digitales, la iglesia, los hermanos, la familia. Y Señor, necesitamos esclarecernos y andar con fundamentos claros para enrumbar nuestro carácter al modo que a ti te agrada y conforme tú lo propusiste en el diseño original. Te pedimos la bendición para esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar. La clase pasada estuvimos hablando de algún contexto histórico que había en la iglesia apostólica, las características, los nexos que habían entre ellos, el origen judío, los rasgos que habían en algunos tipos de facciones, tanto el grupo de los judíos como el de Pablo, en este caso llamado apóstol a los gentiles, y estuvimos analizando todos esos detalles para ver el contexto de lo que estaba por detrás. En la última clase, que será quizás la que le sigue, estaremos haciendo una aplicación práctica a todo lo que entendimos de la clase pasada y vamos a entender de esta. Vamos a ver en esta clase hoy algunos rasgos o los principales de los apóstoles y de aquellos primeros discípulos de los apóstoles. ¿Por qué lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar porque muchas veces pues tenemos análisis en nuestra vida de cómo ser, qué estamos haciendo bien. Recuerden que estuvimos hablando que el carácter es la formación de esa área de nuestra personalidad que va a llevarle al mundo la imagen clara de cómo es Cristo, quién es Jesús. Y por eso, según lo que el Espíritu nos inspiró, queríamos tomar a Cristo, luego a los apóstoles, luego aquella historia de la iglesia que nos ha legado hasta hoy y quizás encontrar los rasgos de nuestro carácter donde tenemos similitud y donde tenemos que homologar y donde tenemos que cuidarnos de no caer, no solo en un análisis histórico, sino también en un análisis puntual, práctico de la vida que tenemos hoy en el siglo XXI, porque como leíamos y escuchábamos y aprendíamos del hermano Peralta, pues ya estamos, Sodoma está aquí, nos ha rodeado, estamos en medio de ella, y este Iona, ¿se acuerdan? Este cosmos, tenemos nosotros que domarlo con Cristo y formar allí nuestro carácter, teniendo en cuenta incluso las naturalezas, los temperamentos que tenemos. Por tanto, hoy nos toca aprender un poco y creo que nos va a bendecir mucho entender cómo fueron estos apóstoles de Cristo, estos que él comisionó, estos que anduvieron con él, y mirar un poco de cerca su carácter. Por eso hemos llamado esta enseñanza un zoom in a los apóstoles. Bien, veremos características generales, o sea, estaremos haciendo una revisión completa y luego en la próxima clase lo aplicaremos, pero creo que hoy tan solo entendiendo un poco de cómo era, nos va a bendecir mucho. Bien, ellos eran, vamos a ir mirando, la primera característica, eran trabajadores y no eran pedigüeños. Cuando Pablo está haciendo un poco el recuento de cómo había sido entre en los discípulos, él comentaba que no había pedido a ninguno oro ni plata, ni le había codiciado a nadie ningún bien, sino que ellos sabían que él había trabajado con sus manos, dice aquí, para él y para los que andaban con él. De modo que él tenía manera de exponerse genuinamente delante de ellos,
como alguien que no había falsificado la fe ni que la había vendido y que no había sido una persona que se había aprovechado de nada de lo que le estaba llevando del Evangelio. Sabemos que él bien dijo que le era impuesta necesidad y que hay de él si no lo anunciare el Evangelio, porque le había sido encomendada la comisión. Además, tenemos otra característica, o sea, una puntualidad, y es que eran valientes. Recordemos que ellos tuvieron que enfrentar autoridades romanas, también autoridades judías, que ya vimos que aunque no fueran civiles y eran religiosas, a Jesús lo llevaron hasta el Calvario, aquellas autoridades judías con sus mañas, con sus manipulaciones y con sus acusaciones. Por ejemplo, el caso de Ananías con Saulo, pongámonos en su lugar, qué carácter tan valiente debió haber tenido para creerle a Dios y llegar hasta este hombre que andaba asolando la iglesia y persiguiendo cristianos, llamado Saulo antiguamente. Y igual podemos hablar de los apóstoles en aquella gran ciudad de Efesios, siendo atacados y aún exponiendo ellos el evangelio en medio de los discípulos de la diosa Diana. O sea, había que ser valiente, un carácter muy valiente, la de los apóstoles. También eran cristocéntricos y creo que es una característica que nos evade tantos problemas, que nos elimina tantas crisis, cuando uno puede encontrar a Jesús en el centro de todo lo que vivimos y todo lo que nos sucede. El discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, cristocéntrico por completo, dictado a los judíos y a todos los prosélitos que llegaban hasta Jerusalén. También podemos recordar el de Pablo en el Areópago de Atenas, un discurso también bien hilado, bien preparado, comprendiendo la mente de aquellos atenienses, de aquellos paganos, filósofos, y luego cómo los centra en Cristo. Y es muy hermoso ver ese carácter cristocéntrico que tenían los apóstoles. Por ejemplo, Pablo, cuando le está hablando a los Corintios, le dice en 1.23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esto para los judíos es ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. O sea, no importando lo que pudiera ser un Dios, un Cristo, un Mesías, un ungido que moría en una cruz, eso era, para los judíos era una vergüenza, era otro pesadero. ¿Cómo va a morir nuestro Mesías? ¿Cómo puede morir así como un maldito? Y para los gentiles, pues, ¿cómo se va a seguir a uno que esté crucificado? Es una locura. Bueno, con todo y eso, con todo lo paradójico, ellos eran personas cristocéntricos y eso es algo del carácter que luego vamos a entender cuánto aplica y bendice para estos tiempos. También en Filipenses, Pablo comenta que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos lo anuncian por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ojalá que nuestro carácter logre hilar la magnitud de belleza que hay cuando una persona es cristocéntrica. Ojalá que podamos ver la calidad de visión divina, la capacidad que podríamos tener de tolerancia y de empatía, no barata, no ecuménica, sino de poder ver a Dios en medio de los hombres que puedan predicarlo con presunción o con deterioro o por mala voluntad, pero ver al Espíritu trabajando y actuando muy a pesar de los medios o los canales que estén anunciándole. Aquí eran tan cristocéntricos que no les importaba ni si lo hicieran para dolerle, para golpearle, por contención, por envidia, no les importaba, se gozaban. Dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ojalá que nosotros, nuestro carácter pueda ser moldeado por la visión cristocéntrica que tenían los apóstoles. También fueron personas prácticas y esto es algo que tenemos que recabar mucho. Continuamente consejería, nos toman horas para tratar de que los discípulos tengan la visión práctica de la fe, porque si se va a orar en lo que lleva una actuación, digamos, inmediata, y no se sabe confiar en que ya hemos caminado en oración y que Dios pues nos ha tomado como hijos, pues se desvinculan las posiciones. Necesitamos ser prácticos y los apóstoles lo fueron. Ellos, en asuntos que podríamos decir que tenían que hablar de teología, pudieron ser prácticos y ordenaron en casos como la iglesia esta desordenada de Corintios o los discípulos que podían atender Jacobo, con situaciones prácticas, las lenguas,
cómo hacerlo, si entran a una iglesia, si se va a hablar en lengua y van a entender o no, el tema de las ofrendas, la cena, si unos van a comer, si otros van para cenar, para por el Señor, el uso de medicina en los itinerarios de viaje, asuntos prácticos. No fueron a ser seres místicos, seres que fueran a ponerse, digamos, repito, a invocar a Dios cuando lo que lleva es una diligencia, una gestión, donde lleva es una decisión práctica. Fueron también veraces, veraces, como lo dice Pablo, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena, pero como engañadores incluso, pero veraces. O sea, no importando qué crea el mundo, no importando lo que el mundo opine de ello, repito, y ojalá que esta influencia a nosotros también nos llegue, que el mundo hace mucha presión y no muchas veces nos pone con deshonra o por mala fama o nos siembran algún epíteto, pero Dios sabe que somos veraces y también los que se nos acercan y están muy cerca conocen nuestra veracidad. Sin complejos es algo que atañe tanto al carácter. Imaginémonos a estos apóstoles en momentos como aquella contienda donde algunos tenían dificultad. Hay complejos como este que conocemos comúnmente, el de falsa humildad. O sea, no, hermano, hermanito, yo no, yo pequeñito, cuando los apóstoles tuvieron que decidir que otros se dedicaran a servir a las mesas, no lo hicieron con despotismo, no lo hicieron con enseñoreamiento. Entendieron que había un llamado a dedicarse a la oración y a la palabra, al ministerio de la palabra, y que aquellos podían otros hacerlo. Ellos entendieron su llamado y pudieron hacerlo. Una persona con falso complejo de humildad no lo va a hacer y va a ir arrastrado por lo que se espera que haga el humilde y no va a poder visualizar. Tampoco tuvieron pena por las apariencias. Ay, yo tan pobre. Allí tenemos, recordemos aquel caso de ese paralítico en el pórtico de Salomón que pidió limosna y ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Una persona con complejo de este tipo, de estatus, de pobreza y demás, se pone, ay, qué pena, ¿qué van a decir de mí? Yo el gran apóstol, y mire, no tengo ni un medio para darle a este hombre. Su carácter estuvo muy por encima de los complejos humanos. Tampoco tuvieron pena por ser analfabetos. O sea, muchas personas temen escribir, decir, comunicarse, expresarse, temen incluso poder predicar y presentar el evangelio porque en su corazón han sido atrapados por un complejo como de ser analfabetos, ser pobres, escasos de educación. Y entonces a ellos no le dio, dicen por ejemplo en Hechos 4:13, que el pueblo incluso viendo el denuedo de Pedro y Juan, recuerden, puros pescadores, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, personas analfabetos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos aún, a pesar de ser hombres sin letras y del vulgo, a pesar de que ellos sabían que los reconocían, con todo y eso enardecidamente exponían la palabra de fe que Dios les había dado. O sea, no tuvieron pena con la multitud, no tuvieron pena con el análisis que le hicieran, ni con los currículums que carecían. Ellos expusieron el mensaje, no importando si usaron la palabra correcta, el tono correcto, si dominaban algún otro idioma, ni nada de eso. Tampoco tenían miedo escénico. Imaginémonos a Felipe, ay, ahí va un eunuco, de una personalidad de allá de la reina Candace, ella viene de Etiopía, no, yo quién soy para acercarme. Bueno, el Espíritu trabajó y Felipe con muchísimo gusto se le acercó y le expuso y le preguntó si entendía lo que leía y nos conocemos de ese pasaje. O sea, él llegó y no fueron atrapados por las penas, ni por el miedo escénico, ni nada de eso. Igual Pablo con Agripa, todo el rey, con todo un rey, pues le puso y allí quedó Agripa, por poquito Pablo me persuades a ser cristiano. Una persona con miedo escénico, ay, ¿qué le voy a decir? Ay, qué pena yo, pero mira qué personalidad, mira en qué carruaje va, mira cómo, no, ese complejo es un carácter muy defectuoso, no lo tuvieron ellos. Tampoco tuvieron crisis con la soltería. Miren a Pablo como más bien lo recomienda en Primera de Corintios 7 y habla con total decoro de la soltería. Y no así vemos a muchos hoy que tienen complejo y su carácter es domado porque pobrecito yo,
ay, tengan compasión de mí, yo el soltero, yo la soltera, oren por mí, ¿qué será de mí? Es que Dios, y siempre, pues bueno, hay que arrastrar cosas por ellos. Ellos no tuvieron este tipo de complejo. Entonces, en estos rasgos también vemos cómo pudieron ser rectos, pudieron ser justicieros, o sea, apelar seriamente a que se hagan las cosas como son. Realmente miren, por ejemplo, en Tito, aquel joven pastor que instruía, le indica a los que persisten en pecar, es un carácter recto, repréndelo delante de todos. ¿Qué tal si hay alguien lo dice que se le haga así? Dice, ay, pero ¿dónde está su amor? Ay, pero qué calidad. Recuerden que Pablo aquí no le está diciendo, mira, Timoteo, te voy a enseñar lo que dice la Biblia. A los que persisten en pecar, repréndelo. No, Pablo está sacando de él, está sacando del Espíritu Santo que lo guía y está dejando lo que para nosotros hoy es doctrina de la iglesia, pero en sí Pablo no está guiándose por un libro, está guiándose por la justicia de Dios que está dentro de él en persona del Espíritu Santo. Y le está indicando, hay personas que persisten en pecar. ¿Qué es lo que lleva? Dice, repréndelo. Por él y para que los demás también teman. Hoy a nosotros nos queda como un canon de conducta cristiana en la eclesiología, pero entendamos esto, fue su carácter. O sea, Dios hizo de su carácter, o sea, a través de su carácter Dios nos transpuso una doctrina, la cual hoy es para nosotros una norma para la conducta cristiana o el carácter cristiano. Dice, te encarezco y lo pone delante de Dios para que no lo haga lo loco. Y le dice, te lo encarezco, Timoteo, delante de Dios, del Señor Jesucristo y sus ángeles, que hagas estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no impongan con ligereza la mano ninguno y no participe en pecado ajeno. ¿Por qué? Porque a la hora de tener que reprender a alguien, podían sobornarlo, podía caer en complejo de, ah, yo, Timoteo, yo tanto que te ayudo, ven acá, hijo, come en mi casa, algún tipo de lisonja, y él podía caer en algún tipo de parcialidad. Por tanto, ellos eran rectos, no importando a quién tenían que reprender, incluso había que hacerlo delante de todos. También en Corintios, hablando de la primera carta, dice, aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta un poco de tiempo os contristó. Estábamos recordando que Pablo está hablando de una carta muy enérgica donde él tuvo que exponer la fealdad de aquel que se acostaba con su madrastra y todo esto. Y luego él se está dando cuenta que fue recto, que fue duro, que obligó y que aclaró que no anden con ninguno que llamándose hermano fuera esto y esto y esto. O sea, eso es carácter recto, eso es carácter justiciero. Y dice, ahora me gozo, porque no porque fueron contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. O sea, este carácter de los apóstoles nos dice cómo hoy un pastor, un cristiano, un líder, un obrero del Señor debe ser y puede ser ya guiado por el Espíritu recto cuando encuentre una actitud de pecado y tiene que velar por ello porque si él no lo va a dirigir directamente y va a encomendarle algo a alguien que lo haga con rectitud también. También fueron estratégicos y astutos. Ellos pudieron emigrar a tiempo, no tuvieron complejo con que si ando de cobarde, si soy un miedoso, si qué dirán de mí, que yo me fui, que tuve miedo. Ellos emigraron. Ellos usaron la capital del imperio con ideas evangelísticas. Ya tanto Pedro como Pablo estuvieron por allá por Roma. Y también usaron credenciales, ¿ya? En momentos de usar credencial humana, de ciudadana, pues la usaron y no tuvieron cargo de conciencia, ni complejo, ni qué dirán de mí, que yo no confío en Dios y estoy sacando esta credencial. Su carácter pudo usar con total transparencia y libertad tales estrategias y no comprometió su fe. En 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, dice Pablo, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ya? Fíjense, él no era judío, pero dice, me he hecho de todo para ganar a mayor número. A los judíos me dice judío, a los gentiles gentiles. Ah, pero Pablo, no estás definido. Pero ¿qué pasa, Pablo? ¿Cómo vas a hacer eso? Defínete. No, 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 es que hay una estrategia. O sea, y recordemos que en un momento fue, y aconsejado por los de Santiago, se rapó, presentó la ofrenda, hizo todo una labor como judío, ya siendo Pablo un judío libre, pero usó la estrategia. Este tipo de conducta, muchos cristianos, sobre todo
quienes se apegan más o a la ley o no ha crecido en el carácter, lo tienen por, quizás lo critican con dualidad, con hipocresía, con doblez, pero aquí lo vemos en los apóstoles, lo hicieron y no tuvieron ese compromiso, además lo hicieron, recuerden, unido el grupo de los de Santiago de Jerusalén con Pablo, que era el grupo de los gentiles. De modo que no hay ningún compromiso en eso y habría que estar en el cuerpo de ellos siendo acosados por tantos enemigos, donde tu vida peligra y demás, para entender este tipo de estrategias que siempre se ha usado. No solo Jesús, vimos que lo usó, sino aquí estamos viendo los apóstoles y también veremos los demás cristianos lo han usado. También dice Pablo, hablando, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fueron astutos. Ellos calculaban que podían dar un paso y ya no era el hombre, podían ser estorbados por Satanás y por tanto tenían que usar estrategia y tenían que ser astutos. Esto, repito, es carácter y lo tuvieron los apóstoles. También fueron comunicativos. Su carácter fue, o sea, provocaron tenían interés de una retroalimentación, que se entienda, que llegue el mensaje, que fluya lo que se quiere, que estén enterados todos. Ya léase esta carta, llévensela a no sé quién, indicaciones, por ejemplo, con Onésimo para Filemón, llévala y ahí va el mensajero con el que lo va a recibir. Y hicieron cartas explicando detalles de lo que hoy para nosotros es la teología. Gracias a esas cartas tenemos hoy el Nuevo Testamento. O sea, fueron comunicativos y es algo de carácter que ojalá que todos entendamos la importancia de sabernos comunicar, la importancia, la preocupación que tenemos que tener por cómo nos están entendiendo, la capacidad que tengamos de qué están recibiendo, cómo lo están recibiendo, es muy importante. Y si tenemos que hacer varias cartas, allí lo vimos. Pedro 2, Juan 3, Pablo de casi 13, y hasta algunas que no aparecieron. Todo eso nos indica que tenemos que ser comunicativos. También fueron consoladores, ¿ya? Y esto es una belleza del carácter. Ojalá y pido a Dios que siempre nos permita tener ese corazón de consolación. Ellos incluso entendían sus tribulaciones como herramienta, cursos que Dios les llevaba para poder ellos consolar a otros. Dice en 2 Corintios 1:6, pero si somos tribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. Sea que estemos atribulados o consolados, Dios nos está usando para mostrarle a ustedes cómo lo va a hacer. Dice, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Algo que fue muy bello en ellos, amados, imaginémonos esa iglesia de Tesalónica, una iglesia naciente, una iglesia nueva, una iglesia que empieza a padecer persecución, que empiezan a morir, que se preocupan, y los que murieron adelante, dónde van y cómo resucitarán. Ellos tuvieron la preocupación, amados míos, como Jesús le indicó a Pedro, apacienta mis ovejas. Ellos tuvieron la carga de ser padres consoladores, que estuvieran continuamente dando paz a todos los discípulos. Qué hermoso es poder tener un corazón de entender que en medio de la crisis se puede hacer la paz. Qué hermoso es ser pacificador. Cuánto necesita el cuerpo de Cristo de consoladores. O sea, tenemos el Paráclito, el Espíritu de Dios, que es nuestro consolador aquí adentro, pero muchas veces tenemos que fungir así entre familias, entre vecinos, entre personas que no le conocen, y nos tenemos que atrever a decir paz, que nadie los confunda, hermanos, paz, que nadie les predique otro evangelio, que nadie les impaciente, que ninguno los eche en pleito, que ninguno les siembre cizaña. Y muy hermoso porque ellos pudieron ser personas consoladores, y en el cuerpo, si no hubieran ellos consolado, realmente se hubiera dividido y no hubiera quedado nada. Si ellos le hubieran hecho el juego a aquellos gnósticos que para colmo traían tanta gnosis, tanta información, hubieran sido otro elemento más de división. Sin embargo, ellos se dedicaron a unir, a visitar aquellos viajes de Pablo, 3, 4 viajes, ya, y cómo ellos pudieron estar guiados por Dios para en cada lugar, según el contexto que estaba pasando, encontrar al remanente, encontrar a la iglesia y consolarla. También fueron dadivosos y desprendidos. Ya vimos que trabajaron con sus manos. Por otra parte,
este carácter algo de lo que más Dios quiere en este tiempo de flagrante egoísmo formar en nosotros. Ellos se atrevieron, incluso tener poco equipaje en la vida, se atrevieron a ver la soltería como un medio de vida, un modo de vida, para no estar tan agarrado al mundo, como decía Pablo, quisiera que estén como yo, porque el casado tiene que tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a su pareja, ¿no? Pero el soltero nada más tiene que agradar a Dios. Igual dice Pablo, yo, 2 Corintios 12:15, con el mayor placer, hermosa expresión, gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Este nivel de desprendimiento que no lo hay en el mundo y los líderes, sea del área que sea, el líderes sociales, líderes políticos, líderes militares o líderes religiosos, debemos siempre entender que la gran bendición está en esto, en gastarme yo y todo lo mío por amor a vuestras almas. Ese carácter lo tuvieron ellos y no solo lo tuvieron, sino que aquí vemos la veracidad de este carácter al modo que él se lo expresa a los de Corintios. Por demás, una iglesia que no tenía las mejores cualidades y aún así él decía, aunque amando más, se ha amado menos. Ya se entendía el precio que hay de vivir en modo desprendido y dadivoso que puede ser que no te comprendan, puede ser que no te devuelvan el bien por bien, pero aún así no importa. Quiero gastarme y quiero darme por ustedes. También fueron responsables. Ah, qué hermosa cualidad y qué necesario para estos días. Ya lo entenderemos mejor en la próxima clase. ¿Cuántos cristianos hoy padecen por irresponsabilidad? ¿Cuántos caracteres hoy son doblados, flojos y no pueden avanzar en el reino precisamente porque no tienen un ápice de responsabilidad? Ellos enfrentaron martirios, persecuciones, de todo tipo de conflictos, tribulaciones. Dice en 2 Corintios 11:27 que Pablo, haciendo el relato de los padecimientos de él, que estuvo en trabajo, estuvo en fatiga, estuvo en ayuno, en desvelo, en hambre, en sed, en frío, en desnudez y en otras cosas, dice además. Y lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Lo hemos entendido muchas veces como una persona que ha sido quedado náufrago en alta mar, que lo han descolgado en un canasto, que ha estado tantas veces preso, que ha estado en ayuna, en peligro, huyendo, en desvelo, en hambre, literal hambre, sed literal. ¿Cómo puede tener preocupación de nuevo por las iglesias? Eso es la responsabilidad. La responsabilidad entraña el carácter de que no importa lo que pase, soy responsable. No importa la justificación que tenga para esquivarme, soy responsable. Alguien enseñó en dicho que dice que la justificación es la prostitución del carácter. Y es realmente cuando una persona entiende que no tiene justificación, que no hay manera de justificarse cuando tiene una responsabilidad, así se enfrenta. No importa cuánta hambre pase, no importa cuánta sed, no importa quién le premie, quién le persiga, él tiene una responsabilidad y por ella se va a dar. Ese hermoso carácter lo tuvieron los apóstoles. También podemos ver cuando ellos pudieron ser claros y directos. Si hay algo que estorba hoy en día es cuando quizás los cristianos o los que tienen algún rol de liderazgo familiar con los jóvenes, con la sociedad o algo, no pueden ser claros. Bendice mucho ver cómo los apóstoles pudieron ser explícitos, directos, sin sensiblería, sin humanismo, sin cortapisas de estas humanas, de pobrecito, ¿no? Que van a decir, o mejor déjalo así. Ellos pudieron poner el punto sobre la I, poner el dedo en la llaga y ser claros cuando la situación lo meritó. Y hoy, gracias a Dios que pudieron ser guiados por el Espíritu y no sujetarse a ese tipo de humanismo barato, que nosotros tenemos esta palabra que ellos nos han dejado y es nuestra doctrina. Por ejemplo, en Timoteo, cuando se está hablando de la viuda, Pablo está poniendo claro a qué viuda ayudar y a cuál no. Si nos tocara a nosotros hacerlo hoy, recuerden, si no tuviéramos Biblia, no es cierto que estuviéramos tentados al humanismo, no, como quiera que seas viuda. Pablo está delatando que no todos son viudas. Está aclarando viuda la que en verdad lo sea, que tenga testimonio, buenas obras, que haya sido esposa de un solo marido, importante, que haya criado hijos, que haya practicado la hospitalidad, que le haya lavado los pies a los santos. O sea, no es una viuda que me encontré por la calle, señora, se le murió el marido.
qué bueno es tener un carácter claro. No, 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 yo no tengo por qué ayudar a una viuda cualquiera. No es necesario. Pero además, si hubiera hecho todo eso y afligido a los santos y si ha practicado toda buena obra, si no ha sembrado, ¿qué va a recoger? Porque sea viuda, pues qué virtud hay en ser viuda. Ah, que pobrecita se le murió el marido. Bueno, pero a muchas mujeres se le va a morir el marido. Más bien en la clara y dice que se casen. Porque si no, cuando son impulsadas por los deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse o caen en condenación, quebrantan la primera fe, aprenden a ser ociosas y van de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas. Miren el lenguaje, claro, directo, que se casen, ya, hablando de lo que no debiera, ya, las viudas que son jóvenes, que se casen y críen hijos y que gobiernen su casa, que no den ningún tipo de mal testimonio, ya, porque muchas se han apartado en pos de Satanás. Y si algún creyente las tiene en la casa como viuda, pues que las mantenga y que la iglesia no sea agravada, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Esa claridad, amado, ese carácter tangible que se puede ver tan claro, tan nítido, que puede no agradar a todos, eso nos bendice mucho porque podemos ver Dios, lo fidedigno que es, lo genuino que no se presta para el engaño, el tapujo, la mala obra, y que los apóstoles tuvieron la valentía, la claridad de exponer una fe en lo práctico, una fe clara, una fe directa. Eso es carácter. Y nosotros tenemos que aprender también a hablar así. No porque todos sean pobres, no porque pobrecitos, no. Hay muchos que les va a venir el día de la crisis, el día de la ruina y no se han preparado. ¿Por qué ayudarlos? Hay muchos que Dios les ha advertido y Dios les ha hablado y les ha contextualizado en qué momento se está viviendo y no toman acciones. ¿Por qué ayudarlos? ¿Por qué cargar? Entonces, en momentos será claro y eso es carácter. También igual hablan de los ancianos, no por ser anciano, pobrecito, el señor mayor de edad, el padre, el abuelo, no, no, o sea, bien, que sean tenidos por dignos los que gobiernan bien. Fíjense las condiciones que ponen. Que los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pongo la posada, los buey que trilla, digno del obrero de su salario. O sea, reconoce este oficio tan oneroso, tan bendito de predicar y enseñar, pero igual exige que gobiernen bien, no por tener una posición, no por ser un anciano, no por ser un líder o por ser una persona mayor, se le debe dar un decoro mayor, un honor mayor, porque tan solo por llegar a la ancianidad o a la vejez, sino en este caso está hablando de los obreros que llevan tiempo, que se han dado y que lo han hecho bien. Esos son los requisitos. No tienen pena en exponer a quien sí y a quien no. Y sobre todo los que son, se han dado por predicar y por enseñar. Otra cualidad de carácter que tuvieron ellos que bendice mucho es que fueron perseverantes. Por ejemplo, en Hechos 21 dice la escritura, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y se lo ató los pies y de mano y dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, parece que está hablando Lucas, el autor de Hechos, o quien lo haya hecho, se supone uno de ellos Lucas, y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hace llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y dice Lucas, y como no les pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esa perseverancia, ese carácter que va hacia adelante. Si el asunto es miedo y morir, no, hombre, no, ponme otra, porque ser atado nada más, no, aún hasta morir estoy dispuesto. Y ya sabemos el fin de la historia, Pablo fue hasta Jerusalén. Y pues también fue verdad la profecía que dio este profeta, Agabo, pero eso no lo detuvo. No lo detuvo y Dios intervino. Y a pesar de que es cierto que fue atado y que fue llevado preso, también es cierto que fue llevado hasta Roma y que allá murió Pablo predicando públicamente y por las casas. Ya, entonces, y decapitado el periodo de enero. Parece entonces que la cualidad del carácter de perseverancia, hermanos míos, es algo bendito. Muchos se rinden en el principio, muchos temen no a esto, a que lo aten,
no a esto a que pueda morir, a una sencilla amenaza de una esposa, de una familia, y no perseveran, no dándose cuenta que hay ahí una debilidad de carácter que realmente tienen que vencer. Luego no pueden alcanzar la salvación o se salvan, pero no avanzan y por allí en algún lado los ata el maligno. Recuerden aquel pasaje hermoso del libro del peregrino, donde el peregrino tenía que avanzar una vereda y habían dos leones y los demás peregrinos venían regresando. Y el ángel le dice, avanza, ¿por qué te regresas? Y él le dice, hay leones, y le dice, pero continúa, cree, confía. Y los leones se acercan hasta él, pero estaban atados por cadenas y no pudieron hacerle nada. Y no llegaban hasta el camino y él pasó entre los dos leones. Igual tenemos que habituarnos y tener un carácter que caminemos entre leones, no importando lo que nos digan los profetas que nos puede pasar o los enemigos, quien sea, de lo que nos puede pasar, en las manos de Dios estamos y tenemos que aprender a ser perseverantes. También fueron coordinados. Ellos entendieron en momentos, hay que reunirse, hay que hablar del punto. No hicieron concilio por todas las cosas, por cualquier detalle, pero sí cuando hubo ya necesidad de esclarecer asuntos diametrales de la fe, se atrevieron y coordinaron, y en unión del Espíritu por demás. También se atrevieron a apoyarse en el Espíritu, ya no solo basarse en la unanimidad de una reunión, sino creo que muy importante cuando uno lee Hechos 15, ese concilio glorioso de Jerusalén, y entendieron que los gentiles sí tenían derecho a la fe, qué importante es apoyarse en el Espíritu y no en la democracia, en la unanimidad o en lo que diga el grande o el líder más anciano o el más importante, sino en qué nos está marcando el Espíritu, qué tiene la gracia del Espíritu, la sensatez, la coherencia y hasta el sentido común, que Dios no nos va a mandar a violar nunca. También dice, pues también podemos recordar cuando le fue prohibido hablar la palabra en Asia, ya atravesando Frigia, dice Hechos 16:6, ellos fueron obedientes al Espíritu. No importa que voy a predicar, no, voy a predicar, pero si Dios no quiere que predique en este lugar, pues yo por ahí no paso. Estoy sujeto a Él y no a mi proyecto. Ese carácter de estar limitados por la voluntad de Dios, por el Espíritu, hasta en lo bueno, tenemos que aprender a copiarlos de ellos. Es un carácter dependiente y obediente al Espíritu, no importando, repito, lo que nos puedan decir de bueno, de lógico, de importante, la última palabra siempre la va a tener el Espíritu Santo, Dios en nosotros. También supieron justificarse al quedar mal. Son detalles del carácter y estamos haciendo el zoom in de los apóstoles. Hay muchas personas que batallan con quedar mal y yo les digo, realmente tienen que aprender a que no todo es como se planifica. Y por mucha carrera que se tenga de organización de empresa, de planeación, de estrategia, de lo que se tenga, el mundo, la vida es más rica de cualquier planeación. Y tenemos también por este ejemplo del apóstol Pablo con aquellos hermanos que no pudieron verlo. Miren, dice en primera de Tesalonicenses 2:17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo no tuvo problema con hablar claro. Oye, no pude ir. Y cualquier maligno, malicioso pudo haber dicho, ah, claro, echarle la culpa a Satanás. Todo carga la culpa a Satanás. Bueno, si quieres creer, hijo, cree, y si no quieres creer, no crea. Pero cuando el asunto es que Satanás estorba, estorba. Cuando las condiciones se enredan, se enredan. Y pregunto, si Satanás estorbó a Pablo, no podrá estorbar a cualquier otro hermano, maestro, apóstol, predicador, profeta, evangelista, lo que sea. No podrá estorbar. Pues sencillamente muchas veces entendemos los estorbos que Satanás pone y no todos son capaces de entender que pueden suceder eventualidades y entonces ahí hemos visto a muchos frizarse. Frizarse porque ahora que digo, pero es que se supone, se sobreentiende nada. Ni somos sobrehumanos, ni somos superiores a nada. Y Satanás a nosotros también nos puede estorbar. Y ahí tenemos el ejemplo
de lo que está pasando con Pablo. Se justificó, aclaró lo que pasó y punto final. No entró en ningún debate, sino que les habló claro. Fueron abnegados y templados, ya tuvieron dominio propio. Dice en 1 Corintios 6:12, un axioma que nos ha quedado para todos los que hemos alcanzado la fe: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este tipo de templanza, este tipo de abnegación, que puede entender maduramente que, ok, no hay pecado en esto, pero no me hace falta. ¿Por qué? Porque me va a gustar. No porque sea lícito, me puede ser para mí de ayuda y me va a dominar. Esa capacidad de entender lo que te va a afectar y decir, raya, de ahí para allá no paso, no me hace falta. Es un carácter templado, un carácter que va a lograr mucho porque sabe poner camino seguro. Importante que un padre, que una madre, que un obrero, que un líder, que alguien que ve por otro, entienda la necesidad de andar por camino seguro. O sea, podemos jugárnosla sí cuando el Espíritu diga o cuando haya mucha necesidad. Si no, ¿para qué correr riesgo? ¿Para qué caminar tan cerquita de la raya? Y si se va a caminar cerca de la raya, pues tengamos entonces mucha seguridad de que Dios va a andar en el asunto y que Dios nos ha mandado y que Él entiende por dónde andamos, por dónde va nuestro caminar. Este tipo de carácter es una de esas bellezas que tenemos que aplicar luego cuando conversemos sobre la aplicación para los cristianos en el día de hoy. Todo lo que es lícito, pero de lo que no me voy a dejar dominar y de lo que no me conviene. También fueron compasivos. Recordemos la recogida de ofrenda para Jerusalén, o sea, un carácter que les dolía lo que están pasando mis hermanos y allá enviaban las ayudas. También fueron racionales, ya un poco estuvimos hablando de ello, de cómo fueron prácticos, pero sí, por ejemplo, entender que el sentido común, el espíritu nunca lo va a menoscabar, el raciocinio, ya el nivel de la racionalidad de todo lo que hagamos. Allí hoy tenemos claro esto como un axioma de la escatología, de la eclesiología. Ya, por ejemplo, cuando ordenan el tema de las lenguas, y dice 1 Corintios 14:23, recuerden que estamos leyendo un versículo que hoy es para nosotros doctrina, para ellos no existía. Y está Pablo indicándole a una iglesia naciente que trae un florecimiento grande, cómo hacer, porque estaban hablando en lengua. Pregunto, ¿la lengua no es de Dios? Sí es de Dios. El Espíritu no da dones de lengua, sí los da, pero es obvio, está diciendo, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que está loco. Esa capacidad de ser racional, un carácter que puede ser racional, es tan bendito y tan necesario en el día de hoy. Estamos viendo tantos cristianos que parecen locos, tantos movimientos que pierden la cordura, el sentido común, que pierden el raciocinio, que uno dice, pero ¿qué logran? Y luego tienen que buscar explicaciones muy simplistas para justificar sus ademanes y sus excesos. Por tanto, mucho cuidado. El carácter de Cristo, el carácter que nos están mostrando los apóstoles fueron racionales y se atrevieron a decir esto. Prefiero que no hable lengua, y dijo Pablo, yo hablo más lengua que ustedes, pero si es así, cállese y no hablen en lengua. Es necesario que haya un intérprete, que haya una interpretación y ya no sabemos la doctrina, sino ¿por qué? Porque se va a ir esa persona que no entiende y van a decir, están locos. Increíblemente que todavía en el siglo XXI esto pasa. También fueron diligentes ya y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La diligencia, belleza de carácter cuando se puede ser diligente y hacer lo que toca hacer y organizar y declarar que, o sea, responsabilidades y organizar la logística y coordinar todo. ¿Para qué? Para poder perseverar en lo que Dios nos ha mandado. Se requiere planificar, se requiere verlo desde antes y ya ese tratado, ese carácter de tratar con diligencia las cosas, con urgencia, con mucho cuidado y con previsión, va a bendecir mucho a los que nos rodean. También fueron estudiosos, dice Hechos 6:2, recuerden, a pesar de que eran sin letras y del vulgo, dice los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto significa que se dedicaron al estudio. Hay muchas cosas que hacer, sí, pero es que nosotros ahora es que estamos entendiendo. Tenemos que rememorar lo que vivimos con el Señor
y analizar los profetas, tenemos que regresar a la palabra. Nosotros llevamos tiempo que ni a la sinagoga vamos, que vamos a pura fiesta, cumplimos con lo elemental, pero nosotros hasta como judíos estamos mal y ahora somos los responsables de darle la verdad al pueblo, de explicar que este Jesús es el Mesías. Necesitamos regresar a la palabra. También Pablo le indica a su discípulo Timoteo, ocúpate en la lectura, en Timoteo 4:13, la exhortación y la enseñanza. Ellos se volcaron al estudio. Un carácter, amado mío, que no estudia, tristemente va a avanzar poco. Lo digo con mucho cuidado. Muchas personas usan el estudio para tratar despectivamente y peyorativamente a otros, pero mucho va a tener que ver con la capacidad que te dediques a entender. Si cosas no las entiendes, no las vas a poder vivir. Vas a necesitar objetivamente entrar a análisis de cosas. Vas a necesitar revisar textos, revisar pasajes. El carácter dedicado al estudio le provee al espíritu una avenida para que haga así y la iluminación caiga en tu vida. Si tienes un carácter dedicado a entender cosas, a estudiar, a revisar cosas, a ir despacito, no importando cuánto demore, el espíritu va a tener una vía expedita de iluminarte para entrar a tu alma y hacerte ver luz, ver las verdades que Dios quiere en tu vida. Por tanto, un carácter estudioso lo tuvieron ellos y es algo que tenemos también que copiar nosotros. Igual podemos hablar del carácter de otros, de los hermanos de la iglesia apostólica, que no solo fueron los apóstoles, sino sus discípulos, y entender particularidades de ellos que también pueden darnos a nosotros matices de cómo cambiar y cómo tenemos que enrutarnos. Podemos hablar de Timoteo, un joven que era un flemático, lo recoge la historia, además hay muchos modos de verlo en la Biblia, como porque era tímido, algo así como una persona flemático, además de joven, y no solo era joven y era tímido, sino que además era enfermizo, ¿ya? Y este joven fue enviado continuamente en una u otra encomienda apostólica en distintos lugares, bastante lejos. Se encomendó con Pablo en varios de sus viajes. Estuvo en Macedonia, estuvo en lugares importantes, en Éfeso, en Corinto. Estuvo enviado a pastorear iglesias conflictivas como los de Berea. Igual estuvo necesitado de estar representando al apóstol en ciudades grandes. Esto dice que a pesar de ser joven, Dios puede demandarte tener un carácter decidido, a pesar de ser tímido y ser alguien reservado o hasta alguien enfermizo, Dios puede contar contigo para enviarte a alguna misión apostólica, una misión de él. Y bendice mucho entender que Timoteo fue fiel hasta el final, igual que Tito. Tito, por el contrario, era de otro temperamento, era más activo, era más ágil. Tito era rudo, quizás como un poco como Pablo, y con todo y eso, igual fue así aún llevado a pastorear en Corinto, en Creta, lo dejó para corregir lo defectuoso y para tratar con personas problemáticas. Supo ver a estos pendencieros, a estos cretenses, ya aquellos que eran bestias, ¿no? Malas bestias, decía Pablo, glotones, ociosos. O no Pablo, su propio profeta, dice Pablo que los catalogaba así. Igual fue enviado con su maestro y estando preso él, en Roma, él fue enviado a atender ciudades como esta. O sea, no pudo decir yo estoy con mi maestro, tuvo que sacar carácter y así. También tuvieron que usar aquella juventud, aquel llamado en medio de un riesgo imperial. O sea, de ser acosado y acusado por el imperio por las acciones que estaban haciendo. Jasón, otro de los hermanos de la era apostólica, poniendo allí su casa con riesgo de que el imperio vaya contra él. De hecho, fue acusado, fue llevado preso. Después se obtuvo fianza, está en Hechos 17, pero el carácter es de que a pesar de saber lo que me estoy jugando, me pueden quitar la casa, me pueden meter preso. Mi carácter es perseverante, decidido, valiente y no me importa. Yo quiero glorificar a Dios con todo lo mío. Pensemos que Jasón tuvo que quizás convencer a su esposa, aclararle a sus hijos, papá, ¿por qué vas a hacer esto? Hijo, ¿por qué es necesario? No puede ser puesta en otra casa, hijo, es necesario. Esposo, y si te meten preso y me quedo viuda, bueno, tienes que confiar en Dios.
sea, un carácter así, uno lo ve como historia, pero tienes que entender todo lo que hay alrededor de esto. Y nosotros acá en Cuba lo hemos entendido muchas veces. Y de hecho hemos perdido muchas propiedades por este tipo de amenaza del gobierno político que esté sobre el país. Onésimo, imagínense el carácter que tiene que tener este esclavo encomendado por el apóstol a restituir, a regresar a la casa de su amo, de donde había huido, de donde al parecer había robado, y luego él mismo llevarle la carta del apóstol y presentar la cara y decir, aquí estoy yo y ahora soy cristiano. ¿Qué carácter tiene que tener este hombre? ¿Cómo lo habrá formado Pablo? ¿Cómo lo habrá formado Dios? Para que llegue con su propio amo, le lleve una carta donde ni él mismo quizás sabía que Pablo estaba diciendo, perdónalo y si algo te debe, pónmelo a mi cuenta. Pero allí va, lleva la carta, obediente, regresa, o sea, llega hasta allá y regresa a su amo y se dispone a ponerse a los pies de su amo. Y también en la carta había mandato de que el amo lo tratara como un hermano y que no se enseñoreara de él. Esto dice que, y no solo a él, sino también llevó cartas hasta Coloso. Y un particular quiero hacer del caso de Aquila y Priscila, porque tuvieron un carácter hermoso, algo, un detalle, ya para terminar, que quiero que nos quede claro, que recuerden aquel Apolo a los de Corintio que creó discordia, porque algunos decían que eran de Apolo, otro de Pablo, otro de Cefas. Eh, miren un detalle de lo que pasa en la vida de Apolo y a quienes usó Dios y qué carácter debieron haber tenido estos dos, este matrimonio, el fabricante de tela, Aquila y Priscila. Dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría. Era varón, elocuente en palabra, poderoso en la escritura, y había sido instruido en el camino del Señor. Siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y entonces comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le tomaron aparte y le hablaron. Y queriendo él pasar acá, ya los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Qué carácter tuvieron Aquila y Priscila? Ellos fueron veraces, fueron muy amorosos, fueron muy valientes, porque encontrarse un pastor que habla como este, fervoroso, diligente, que es instruido en el camino del Señor, pero nada más conocía una parte. Le faltaba luz, le faltaba instrucción. Y ellos no tuvieron pena de decir, ay, ¿qué le vamos a enseñar? Mira el pastor, el que habla allá, él viene nada más y nada menos de Alejandría, ya de la cuna de la filosofía, de las instrucciones, donde hay mucha gente eruditos, ya, además elocuente, tú y yo, mujer, que no sabemos ni hablar, además poderoso en las escrituras. ¿Qué le vamos a decir nosotros a él? Mejor quedémonos callados. No, ellos tuvieron un carácter muy denodado y dijeron, no, le vamos a llamar, lo vamos a hacer aparte para no avergonzarlo y vamos a tratarlo como hermano. Y fíjense si es así, que luego lo envían, ya cuando él quiere pasar acá, ya, ellos le escriben a los discípulos, los hermanos que están allá, y le dicen, recíbanlo. O sea, hubo una benignidad, hubo un carácter transparente, de decirle, ven acá, Apolo, ven acá, hermano, vendrás de Alejandría, hablas muy bien, pero te falta esto, esto y esto. Esto no lo conoces y esto tampoco. Y él, por tanto, una vez que lo recibió, pues pudo él sí llegar hasta allá para bendecir también a los hermanos. Un carácter así, amado, es una belleza. No importa qué tipo de título tienes, cuando tú encuentras que algún pastor, predicador está predicando algo incorrecto, pues lo llama, les pones la verdad y le dice, creo que te falta esto o que esto no lo has entendido. Y muy bendito como Dios continúa usando a este predicador más adelante ya corregido. Pablo igual los alabó a este matrimonio, su carácter de servicio, su valor y también porque todas las iglesias tenían con ellos una deuda de gratitud. O sea, este matrimonio fue de mucha bendición y realmente Pablo lo reconoció. Por tanto, ya vimos el carácter de los apóstoles, el carácter de los discípulos apóstoles. Quiero terminar ya viendo por qué esta iglesia triunfó. ¿Qué pasó con esta iglesia apostólica y por qué tenemos que nosotros imitar su carácter y tener hoy de Cristo esta oración, Señor?
haznos como aquella iglesia apostólica, danos el carácter de Cristo que ellos pudieron vivir contigo sin tener Biblia. Recuerden, mucho de esto es sin tener, sin copiar qué dice Apolo, qué dice Corintio, qué dice Filipenses, sino que del Espíritu pudieron entender cómo conducirse con transparencia, con veracidad, trabajadores, no pedigüeños. Recuerden todo lo que hemos enseñado, ese carácter bello. ¿Cuál fue la victoria de esta iglesia, de todo lo que hemos visto hasta ahora? Primero, muy a pesar de la diferencia, pudieron ver al nuevo Jesús, al Espíritu Santo, Dios entre ellos, Dios en ellos, y andar unidos, tolerando diferencias y amando. Esto fue el pilar de la victoria de esta iglesia. Ellos pudieron ver que Jesús, el que se había ido, estaba todavía entre ellos y estaba por medio del Espíritu Santo y andaba unido y decidieron andar unidos, entendiendo que por medio de las diferencias, aún así Dios hacía algo, estaba trabajando algo, se atrevieron a hacer. Por tanto, en esa diferencia pudieron fraguarse y permaneció y prevaleció esta iglesia que bendice tanto. Otro, a pesar de la persecución, se pararon por la verdad, revelada por Cristo Jesús y Mesías, estando dispuestos a dar la vida. ¿Qué da la victoria a una iglesia? Cuando está dispuesto a dar la vida. Un carácter que esté abnegado hasta la muerte, no hay quien lo doblegue. Esto fue otro de los pilares de esta iglesia. Y estoy dando un poco de historia, pero quiero que te quede claro cómo un carácter cristiano va a vencer este mundo. Es algo que traigo en el corazón, dejarte claro cuáles son las móviles que tiene que haber en tu alma para que tú tengas un carácter muy fuerte, muy de Cristo, con una identidad genuina y puedas vencer en este tiempo peligroso. A pesar del gnosticismo pagano, esta iglesia puedes llamarle gnosticismo pagano hoy todo lo que mete cualquier red social, todo lo que mete en cualquier tipo de seminario loco, religioso que se divulga hoy, pero súper rápido. A pesar de esa información, se mantuvieron firmes en la doctrina, se identificaron con el Espíritu Santo entre muchos espíritus que se movieron en su época. O sea, ellos pudieron ver quién era el Espíritu Santo entre todos los espíritus que se movían. Y esta es la doctrina y punto. Se mantuvieron firmes. A pesar de las tribulaciones, lograron organizarse por área, poner ancianos, identificarse con un dogma de fe. A pesar de que hay tribulaciones, a pesar que estamos en cuarentena, hay que seguir organizándose y el carácter tiene que decir, esto no se va a parar, no se va a parar por nada. En la iglesia es un organismo vivo y la guía el Espíritu Santo. A pesar del crecimiento exponencial de que muchos venían, ellos lograron atender la gracia de Dios, buscaron cartas, ya hoy serían estos mismos medios que estamos usando ahora, levantaron diáconos, diaconisas, obispos, ancianos y organizaron que la iglesia no se quedara desnutrida. Igual, a pesar de la expansión del pecado en ese ambiente helenista, lograron levantar una cultura santa en promedio que impactara su ambiente. O sea, muchas historias hay de cómo ellos pudieron ser diferentes a pesar de aquel ambiente corroído moralmente en que vivían. Y a pesar de los que se infiltraban en la iglesia, repiten, ya lo dimos en la clase pasada, como Simón el Mago, fue bautizado por Felipe, como Ananías y Zafira, aquellos que estuvieron allí a los pies de los apóstoles, como los hijos de Seba, aquellos que estaban sacando demonios y los demonios les cayeron encima. A pesar de este tipo de personas falsas en la iglesia, Dios siempre los sacaba a ese tipo de falsos y mantenía a su pueblo limpio. Si nosotros, amados míos, logramos identificarnos con el Espíritu Santo y Él logra moldear en nosotros un carácter, el falso va a salir. Va a salir, el Espíritu Santo lo va a sacar. A Ananí y Zafira lo va a matar, a Simón el Mago lo va a delatar y a los hijos de Seba van a hacer el ridículo cuando estén imitando lo que hace el Espíritu. Por tanto, la tarea que les dejo es estudiar el libro de Hechos. Estudiar el libro de Hechos es necesario revisar fechas, geografía, buscar por internet la vida de los apóstoles no contada en la Biblia, para dónde fueron. Les va a ayudar mucho a entender y van a sentir una inspiración. Ya no seguir a cualquier hombre, sino a personas que dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo. En la próxima clase, les adelanto, vamos a aplicar esto que hemos dejado hasta aquí y vamos a ver el carácter de los cristianos conforme a los apóstoles, al pusilánime, al caractoso, vamos a ver al parlanchín, al irresponsable. Queremos mirar el que no mira el pasado, ni al suyo, ni al de los demás.
el que no sabe decir no, el que no deslinda entre lo santo y lo peligroso, en lo sano y lo peligroso, el que no estudia, vamos a analizar a los insensibles, a los cobardes, al pedigüeño, los roles del hermano mayor, qué carácter debe andar. Y estas serán las aplicaciones que estaremos analizando en la próxima clase. Y hasta aquí lo dejamos. Pues entonces, espero que hagan la tarea, que se dediquen un poquito a revisar con detenimiento este libro de Hechos. De aquí en adelante, recuerden que tenemos otros libros de base material para estudiar en lo que sigue. Que Dios les bendiga mucho y hasta la próxima clase.